interés para la Iglesia. ¿De acuerdo? Una de esas recopilaciones es salir de las ciudades. ¿No? El tema de salir de las ciudades. ¿Qué pasa con esto? ¿Salir de las ciudades es una cosa muy moderna, muy alternativa, muy sostenible? ¿O es más bien un atraso, ¿no? Un paso atrás en la vida moderna? ¿Qué es salir de las ciudades? ¿Qué os parece? ¿Es bueno para la vida cristiana o es un extremismo, un fanatismo, una cosa innecesaria? Este señor Roscoe Bartlett, este hombre era congresista de los Estados Unidos y lo fue durante 8 legislaturas. O sea, 8 elecciones, él fue elegido lo que sería aquí en España un diputado en el Congreso, ¿no? Y en las Cortes. Y él, con la peculiaridad de que Roscoe Bartlett era científico de profesión, se metió luego a la política. Él es de profesión químico, también físico, fue profesor universitario de anatomía y fisiología, y cuando estuvo en el Congreso, además de congresista, era miembro de la Comisión de Ciencias del Congreso de los Estados Unidos de América. Cuando había algo relativo a ciencia, ahí estaba él. Por lo tanto, él se enteraba de todos los problemas, de todos los riesgos, de todas las innovaciones y de todas las cosas que había que autorizar o regular. Un hombre interesante para conocer su opinión, ¿no os parece? Pues él continuamente decía esto: no se imaginan lo mal que se van a poner las ciudades. Una frase de las suyas. Él, por ejemplo, publicó: son muchas las catástrofes que pueden dejar a las ciudades sin abastecimiento, sin electricidad, sin agua, etc. Y él incluso se molestaba con los líderes políticos altos porque decía: ¿por qué la gente no está siendo advertida? Porque por ley, cuando hay algo que genera un riesgo para la salud, ¿verdad?, le tenemos que poner una etiqueta y hay una investigación y un inspector que va revisando las tiendas a ver si todo está en condiciones, ¿verdad? Y luego resulta que hay un riesgo grave con los abastecimientos en las ciudades, y él pregunta: ¿por qué la gente no está siendo advertida? Bien, Roscoe Bartlett era un gran seguidor de Ellen White, porque era de religión adventista del séptimo día, ¿verdad? Por tanto, como decíamos en el sermón de hoy, si supieran lo que yo sé, ¿verdad? Si supieran lo que yo sé, pues este hombre sabía cómo termina la historia de este mundo. Entonces, fue uno de los que promovían salir de las grandes ciudades para vivir en un entorno más natural. Soy seguidor de Ellen White, imaginaros cómo estaba la ciencia en aquel tiempo, ¿vale? Y poco a poco cómo la ciencia se ha ido poniendo al día con el don de profecía, que escribió todas estas cosas en sus libros. Mensaje de la Reforma Pro Salud, un mensaje puntero que se adelantó casi un siglo a que estuviera de moda, ¿no? Ella fue la que advertía de que la madre embarazada debe vigilar sus emociones y debe estar tranquila y confiada, porque sus emociones van a afectar al bebé que tiene dentro. Los grandes científicos de la época se burlaron de ella por esta afirmación. ¿Cómo va a afectar el estado de ánimo de la madre al desarrollo del niño? ¡Qué tontería!, ¿verdad? Bien, pues antes de un siglo ya la ciencia se puso al día con la información divinamente inspirada de esta profeta. Ellen White, uno de sus mensajes es precisamente salir de las ciudades. Y además, en una época en la que no estaba la cosa tan mal como ahora, ni estaba la cosa tan pervertida, ni había la polución que hay hoy. Las ciudades grandes de entonces no eran tan grandes como las ciudades de ahora. 4 ideas por las cuales deberíamos salir de las grandes ciudades para vivir en un entorno rural, en un entorno de campo. Una de ellas es la independencia, ¿vale? Primera palabra. ¿Por qué salir a vivir al campo? Independencia. Así lo dice ella. Dice: una vez y otra, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo, los adventistas, para que saquen a sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. ¿Os suena el problema de comprar y vender? Esto es una cita de esta recopilación del Centro White en su página 22. Dice: ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. O sea, que es algo que no se dijo una vez, sino que ella en sus citas está insistiendo, diciendo que no me he equivocado, que no fue un error, que este es un mensaje del Señor. Bien, salid de las ciudades e id a los distritos rurales,
donde las casas no están apiñadas unas al lado de las otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Alguien me ha dicho, bueno, pero ahora nadie está libre porque están los satélites y están los móviles, los teléfonos, y es muy difícil estar libres de la interferencia de los enemigos. Bueno, mi respuesta es, si Dios dice que eso va a ser bueno para nosotros, no te quepa duda de que va a ser así. Porque es cierto que hay satélites y con reconocimiento de movimiento y de todo, pero no pueden seguir a todos los conejos y a todos los pájaros que se van moviendo por ahí. El campo es un inmenso lugar poco habitado, mientras que una gran ciudad está todo muy controladito, muy controladito. Pues como dice aquí, estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Esta frase, vez tras vez, aparecerá más veces, porque ella tenía la sensación de que no le estaban haciendo mucho caso, así que ella insistía de que era un mensaje del Señor. Bien, esto en cuanto a ser más independientes. Otra razón, la número 2, las influencias. Las influencias. Somos más independientes porque no dependemos tanto de los servicios de la ciudad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en donde estoy viviendo, pues no necesito la red de aguas de la ciudad y tampoco necesito la red eléctrica de la ciudad. Ahora está de moda tener placas solares, es bastante sencillo y económico, no es más caro que la electricidad normal. Entonces, hay una cierta independencia. Roscoe Bartlett avisa en sus artículos y sus discursos, avisa y diciendo, tú te imaginas lo que puede ser que ahora estás en una gran ciudad, vamos a imaginar en un piso 18, ¿verdad? Con un rápido ascensor, con buenas vistas, y abres tú el grifo y sale el agua caliente, qué maravilla, ¿no? Pero imagínate que hay una catástrofe, que sabemos que las va a haber, y que no hay corriente en la ciudad. No hay corriente. Y no vienen los equipos de ayuda porque también se ha roto Torrente y también se ha roto Manises y se han roto todo, está todo roto y prácticamente no hay donde acudir. Y tú estás en tu piso 18, donde no funciona el ascensor, ni hay alumbrado por la noche, y te puedes sentir que eres un troglodita en una cueva allí, en un agujero. Estás ahí en una situación en la que no funciona el frigorífico, no funciona nada, se acabó la batería del teléfono, y entonces, ¿qué? Entonces te coges tu mochila y sales a la selva virgen de las calles, bajas tus 18 pisos a ver lo que te encuentras por ahí. El apagón de Nueva York, el gran apagón de Nueva York nos mostró lo que pasa. En una sola noche sin corriente en la ciudad de Nueva York, eso era la selva virgen, los robos, los atracos, bueno, eso era la selva virgen y la policía no podía contener la situación cuando no funcionan las alarmas, ni los teléfonos, ni nada, ¿no? Entonces tenemos en Apocalipsis descripciones de escenas terribles en los últimos días, ¿no? Y tenemos aquí al Señor dándonos un consejo. Este no es un consejo para la salvación de las almas, básicamente. Puede influir las influencias, pero este es un consejo de supervivencia física, ¿de acuerdo? Igual que la reforma pro salud, pues ha sido para ayudarnos también a nuestra salud física. Recordad que Noé construyó un arca no para salvar las almas de los que entrasen en ellos, sino para salvar sus vidas físicamente. Aquí estamos en la misma situación. Pero un día el don de profecía se llamaba Noé, unos le hicieron caso, otros no, dijeron, ¡qué tontería! ¡Qué tontería! Si lo importante es el amor. Y no subieron al arca, hermano. Hoy tenemos la misma situación. El don de profecía, Ellen White, nos da un consejo parecido, ¿verdad? Unos hacen caso y otros no harán caso porque dirán, ¡qué tontería! Si lo importante es el amor, ¿verdad? Bien, las influencias. Pues en cuanto a las influencias, yo he elegido esta cita. Salid de las ciudades, salid de las ciudades. ¿Por qué creéis que lo ha puesto con exclamaciones? En el original también está en exclamaciones. Pues para llamar nuestra atención, para tratar de sacudir a la gente y que empiece a pensar en esto, que empiece a hacer planes, que empiece a aceptar este mensaje, ¿no? Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Debemos trazar planes sabios para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en esos lugares. O sea que otra razón, además de la independencia, es las influencias. ¿De acuerdo? Más textos hablando de las influencias, aquí en la página 42, nos dice, es verdad que en el campo no estarán totalmente libres de dificultades ni preocupaciones, pero podrán evitar muchos males y cerrar la puerta a un diluvio de tentaciones que amenazan dominar la mente
de sus hijos. Interesante, ¿eh? Ellen White afirmó muchas veces que educar un hijo en la ciudad iba a ser 10 veces más difícil que educarlo en el campo, ¿verdad? En un ambiente más natural. 10 veces. O sea que si tú quieres que sea 10 veces más difícil educar, tienes que ir a una gran ciudad. Así lo dice ella. ¿Eh? Otra cita sobre esto dice: el que quiere que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades a fin de... Dios, quiere que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades a fin de prepararlas mejor para la vida eterna. Y hermanos, es que ni siquiera es incómodo hoy en día. He visto que hay poblaciones a las que incluso llega el metro o el tren de cercanías o la red de autobuses y resulta fácil viajar a la ciudad si lo necesitas por una universidad, un centro hospitalario o cualquier otra gestión. Puedes hacerlo incluso para evangelizar. Hay sitios aquí que sientes que estás viviendo en el campo y pueblos pequeños y puedes tener tu huerto y todo. Y luego, pues, irte a la parada del metro y salir ahí en Xàtiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es tan complicado, no es tan difícil. Luego, con las preguntas podemos dar más consejos prácticos. Mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en el campo, donde los ojos están viendo las obras de Dios continuamente, mientras que en la gran ciudad los ojos ven las obras de los hombres, las obras de los hombres. De manera que siempre es más inspirador las lecciones que aprendemos de la naturaleza, la belleza que tiene el medio natural. Bien, pues, ahora llegamos al número 4. La razón número 4. ¿Alguien se acuerda cuál fue la primera razón, según Ellen White, para salir de las ciudades? Independencia. ¿Y la segunda? Influencias. La tercera yo la he llamado catástrofes más confinamiento. ¿Por qué? ¿Por qué este título más raro? Pues porque explica, los confinamientos que hemos vivido últimamente explican bastante bien lo que vamos a leer. Dice así: pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas, ¿qué dice? No podrán. Y aquí dice esto, yo tengo que creerlo. Entonces, sabemos que habrá un tiempo que algunos que querrán salir no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Importante. Yo no predico este mensaje porque me guste especialmente. A mí me gusta hablar de Jesús, me gustan los evangelios, me gusta la historia, me gustan las profecías, me gustan los temas de ciencia y creacionismo. Pero, aunque no nos guste, el Señor nos ha dado algunos mensajes. Probablemente Noé debió de decir: no me gusta decirle a la gente que va a venir un diluvio y se van a morir todos. No es bonito de predicar. El mensaje del tercer ángel tampoco es bonito de predicar. Muchas veces le he dicho al Señor: pero Señor, lo he entendido bien esto. ¿Tú quieres que yo le diga a la gente que su iglesia la ha diseñado Satanás y que su Papa de Roma tan querido resulta que está dirigido por el diablo, etcétera? ¿De verdad tengo que decir? Pues sí. Por desgracia, es parte del mensaje adventista decir quién es quién para que muchos puedan abrir los ojos y ser salvos. Entonces, tenemos un poco la misión de Noé con esto también, ¿vale? ¿De acuerdo? Y son temas en los que fácilmente eres mal comprendido y eres a veces un poco despreciado, ¿no? No, incluso en la iglesia. ¿Por qué? Porque es algo que no es popular, ¿de acuerdo? No es algo que agrade al hombre material. Bien, otra cita en cuanto a esto: catástrofes más confinamiento. ¿Qué pasa cuando hay un confinamiento? Que no te dejan salir. ¿Es verdad o no? Te dejan salir ni de tu casa. Imagínate de la ciudad. Y se pone la policía y si hace falta el ejército y nadie sale de esa ciudad porque está infectada. Hay una infección, o al menos eso dice la autoridad, y nadie entra y nadie sale. ¿De acuerdo? Entonces, ya que lo hemos vivido, que hemos querido salir y no nos han dejado, ¿verdad? Esto ya no es una profecía difícil de imaginar. Lo hemos visto en el año 2020, ¿o no? De hecho, las inmobiliarias, después de la pandemia, vendieron muchas casitas en el campo y los precios subieron. ¿Por qué? Pues porque la gente se dio cuenta que quiso salir de la ciudad y no podía. De manera que dice la Biblia que las últimas plagas postreras van a traer problemas de salud graves sobre el mundo, sumados a las catástrofes naturales, ¿no? Y situaciones de confinamiento, pues las vamos a ver. Querrán salir de la ciudad, irse al campo y no podrán. Así está escrito. Dice esta cita en página 15. Acontecerán calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas
y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. Y tú dirás, ¿y en el campo nos vamos a librar de todo esto? Yo te diría, ¿en el arca de Noé podían librarse del diluvio? Humanamente, no. Humanamente la barca se rompe, los animales se rebelan y todo sale mal y todos mueren, ¿vale? Pero resulta que Noé y su familia se salvó por milagro de Dios. Dios les salvó en el arca, pero les salvó Dios, ¿de acuerdo? Les salvó Dios. Porque Noé y su familia se habían colocado en el sitio correcto. Dios les dijo, poneros aquí y yo os salvaré. Muchos dijeron, no, eso es ridículo, yo me voy a poner aquí, porque yo tengo muchos doctorados y yo sé que hay que estar aquí. Y entonces resulta que, como ellos se pusieron donde Dios les dijo, su obediencia desencadenó el milagro y el arca les mantuvo con vida. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede hoy? Bueno, ya nos lo dijo Jesús. Como los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. De manera que no hicieron caso hasta que les vino el diluvio encima. Y hoy pasa lo mismo. Entonces, hoy Dios nos dice y nos repite que te coloques ahí, que te vayas a vivir el campo, hermano. Tú vas a hacer lo que quieras, es tu decisión, pero el consejo de Dios no puede ser más claro. ¿Y por qué? Bueno, pues entre otras cosas, porque acontecerán calamidades de lo más pavoroso, inesperadas, y de estas destrucciones se seguirán la una a la otra, y muchos querrán salir de una gran ciudad y no podrán. Por lo tanto, ¿cuál es la razón número 3? Catástrofes y confinamientos. Claro, las catástrofes traen los confinamientos y no podemos salir. ¿Te imaginas lo que pasa en una ciudad cuando 1 millón de personas bajan de su cueva con la mochila, bajan de su cueva en la gran ciudad a buscar qué comer, qué robar o a quién robar, ¿verdad? Y os imagináis lo que pasa cuando no entran los camiones en el mercado, cuando no hay nada en Mercadona, no hay nada en Carrefour, ¿verdad? ¿Sabéis qué es eso? El infierno. Un infierno peor que las películas, Peor que las películas, peor que una película de zombies, hermanos. Porque los zombies al fin puedes decir, están locos, son zombies. Pero las personas que deambularán por estas ciudades, hermanos, no son zombies, son personas inteligentes, adultas. Y va a ser el infierno. Y estamos advertidos. La cuarta razón es salud. ¿De acuerdo? Salud. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, etcétera. Página 11. La razón de la salud es la más evidente, ¿no? Porque una de las 8 remedios naturales, la reforma por salud, es el aire puro, ¿no? Aire puro, respirar aire puro, dormir con la ventana un poco abierta y procurar que el aire sea limpio, ¿verdad? Igual que tú no quieres comer comida con un poco de basura, un poco de porquerías ahí, no es aceptable, no es aceptable. Pues el aire está sucio, hermanos, sucio y contaminado. Y si tú quieres respirar aire puro para cumplir la reforma por salud, solo podrás hacerlo en un medio rural, donde el aire es limpio, hermanos. Porque en las ciudades el aire limpio no existe, ¿me has oído? No existe. En el aire que tenemos en las ciudades, pues nada, hemos de orar a Dios que haga viento y que nos limpie, ¿verdad? Porque hay muchos focos de contaminación. No solo los coches y el aliento humano, sino hay un montón de factorías alrededor, las calefacciones y todo eso. La única forma de vivir la reforma por salud lo mejor posible es donde el aire sea limpio. Esta cita nos dice, por esta razón veo la necesidad de que las familias se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse, a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Por lo tanto, la cuarta razón es salud. Vamos a hacer un repasito. ¿Cuál es la primera? Independencia. ¿La segunda? Muy bien, las influencias. ¿La tercera? Catástrofes y confinamientos, ¿no? ¿Y la cuarta? Salud. Por estas 4 razones podemos ver que es muy razonable, aunque Ellen White no existiera, es muy razonable vivir con más independencia, con más salud, con más protección de catástrofes y confinamientos, con mejores influencias. Esta cita dice, los que por fin han decidido salir, que no lo hagan en forma apresurada, como respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido.
Página 69. He puesto la página de la publicación tal como está en Internet. Lo digo porque a veces este librito se ha publicado, se ha vuelto a publicar en página grande, página pequeña y los números de página no coinciden. Pero de la edición oficial del White State en Internet, esta es la publicación adventista, esos son sus números de página. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues como todo, que si has de hacer un cambio importante en tu vida, estúdialo, piénsalo bien, habla con la gente que lo ha hecho, y no vayas corriendo, no vayas con prisa. Es cierto que la compra de una casa es lo más caro que tú vas a comprar en tu vida. Probablemente comprar la vivienda es lo más caro que nunca vas a comprar, es mucho dinero. Y no queremos equivocarnos. Por eso una buena opción existe el campo de alquiler. Si no lo tienes muy claro, puedes irte al campo de alquiler, aprender más cómo es la vida rural, hacer amigos, conocer las zonas y decir, pues, esa es la zona que a mí me encanta, ¿no? Y vas conociendo, y van apareciendo oportunidades, y cuando menos te lo esperas, alguien que no pensabas que vendería, quiere vender. Si tú estás ahí y corres la voz, empiezan a aparecer oportunidades estupendas, incluso en las formas de pago y todo. Lo digo porque me ha pasado a mucha gente que conozco. No lo veas como una montaña imposible de alcanzar, no. La montaña se sube un poquito más, y tú sigues, y sigues, y sigues, y sigues, llegas arriba, ¿Por qué? Porque Dios ha prometido ayudar. Parte final, pues me he propuesto hacer como un ABC, ¿no? Lo que sería vida campesina. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo salir al campo? ¿No? Unas cuantas citas que me parece que nos dan mucha luz. No apresurarse. Ha habido gente que lo ha hecho y se ha arrepentido. Otra cita muy interesante. Aquellos que obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia. Que se ponga las pilas para realizar el trabajo. Dios revelará punto por punto qué debe hacer después. Interesante, ¿eh? Dios revelará punto por punto, paso a paso, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo siguiente, ¿de acuerdo? Pero hay que ponerse. Lo primero es aceptarlo en la mente, ¿no? Aceptar la idea de que Dios quiere sacarnos de las grandes ciudades por nuestro bien, ¿de acuerdo? Que se ponga las pilas para realizar el trabajo. Dios revelará punto por punto qué debe hacer después. Hay una promesa, hermanos, de que Él nos va a guiar en esto, nos va a ayudar, nos va a orientar. Así que tomémoslo en serio, ¿de acuerdo? Tomémoslo en serio. Muchas personas lo han hecho. Ha pasado años desde que lo entendieron y vieron la forma y no tenían dinero y buscaron cómo. Se informaron, preguntaron, viajaron y al final pues lo han conseguido y están muy felices, ¿o no? En armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. Los que permanezcan innecesariamente, esto es importante, porque hay gente que se siente forzada a quedar porque es colportor y está ahí predicando por un tiempo en la ciudad, etc. Los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder sus almas. ¿Por qué? Porque va a ser todo muy opresivo, la tentación de ceder y hacer lo que haga la mayoría, esa va a ser una tentación muy fuerte. La página 22. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Es decir, una instrucción que se nos ha dado vez tras vez y ahora deberíamos prestar atención. 2 puntos. Salid de las ciudades. Este es el consejo del Señor. Aquí en la página 33 dice, salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Es que se ponga las pilas cada padre de familia que es en principio responsable ante Dios por su familia. ¿De acuerdo? A veces no es así. A veces el varón como que renuncia a esa responsabilidad. Y a veces pues eso como pasa con la primogenitura. Otro tiene que tirar del carro, ¿verdad? En temas de fe. A veces es la esposa, a veces es el hijo mayor. He visto de todo, hermanos. Sea quien sea, que se ponga las pilas y que ayude a su familia a cumplir con estos designios. Volvemos a decir, fuera de las ciudades. Son frases que no pueden estar más claras, hermanos. Hay gente que trata de dar la vuelta, porque esto es, bueno, esto era de aquel tiempo, ¿verdad? No, esto es extremismo, ¿verdad? Y bueno, pues tratan de desactivar al don de profecía, como hicieron en tiempos de Noé, ¿verdad? ¿Qué pasó en tiempos de Noé? ¿Cómo es que solo se salvó su familia, hermanos? Ellen White, contando ese relato, cuenta que había cientos y cientos de personas trabajando con Noé, cortando madera y construyendo el arca y carreando. Imagínate esos trabajos ahí, seguramente con grandes poleas, con grandes animales arrastrando maderos, ¿verdad? Impresionante. Una muchedumbre. Pero la presión de la sociedad los fue desanimando. Se sintieron avergonzados. Los veían fanáticos, ¿vale?
Hasta en su propia iglesia eran criticados. Y poco a poco se fueron enfriando y se marcharon porque sentían vergüenza, eran señalados. La gente iba ahí a burlarse de ellos, ¿verdad? Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día hay personas que se burlan cuando alguien en la familia hace planes para salir de las ciudades, ¿verdad? Sucede más o menos lo mismo. ¿Y dónde estaban los doctores de la ley en tiempos de Noé? ¿Qué dijeron? Dijeron, sí, vamos a seguir el espíritu de profecía. ¿O qué dijeron? Estaban con su agenda 2030 del antediluviana también, y también estaban complacientes con políticamente correctos, podríamos decir, y les parecía un fanatismo. ¿Y dónde estaban los del seminario? ¿Dónde estaban los grandes teólogos para apoyar a Noé? Pues no estaban, hermanos, no estaban. No los esperéis hoy tampoco. Permitidme este paralelismo. Volvemos a decir, fuera de las ciudades. Este es el don de profecía. Dice, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así también la toma del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos de América, con el decreto que imponga el descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo para abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Esta es una cita muy conocida, clásica, ¿verdad? Y algunos han dicho, no hay que salir de las ciudades hasta que haya una ley dominical, porque esta cita está diciendo que la señal será el decreto de la ley dominical. Lo que pasa es que hay dos cosas. Hay salir de las ciudades y huir de las ciudades. Y son momentos bien diferentes. Dios nos amonesta a salir sin prisas, ¿verdad? Salir con calma. O a huir de mala manera, como le pasó al pobre Lot. ¿Vale? En el tema de vivir en una ciudad, Abraham se lo tomó bien y vivió alejado de las grandes ciudades. Abraham. Pero su pariente Lot se fue acercando hasta Sodoma y acabó viviendo dentro de la gran ciudad de Sodoma. Él tuvo que huir, ¿entendéis? Abraham es el padre de los creyentes y también en eso es un ejemplo. Abraham vivía en una de las grandes metrópolis de Babilonia, Ur de los caldeos, que ha sido excavada y tenemos algunos de sus objetos. Bien, pues Dios le dijo que tenía que salir de esa ciudad y deambular, ir al lugar, dijo, donde yo te mostraré. Así que tenemos a Abraham que lo que hace es salir de las ciudades y llevar esa vida como Dios le llamaba. Y el pobre Lot lo que hace es huir de la ciudad. Huir, como dice aquí, cuando ya la cosa se ha puesto muy, muy mal. Fijaros los detalles. Ella decía, salid de las ciudades, salid de las ciudades. Eso en su presente. Pero en el futuro ella dice, no está lejano en el tiempo en que habrá que huir. Habrá que huir. Dice que seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados. Esto no es solo vida campesina. Esto es otra pantalla más. Esto es otro escalón más. Estos son lugares desolados y solitarios. ¿Por qué? Porque tenemos que huir por nuestra vida. Esto no es salir de las ciudades. Esto es lo que viene después, para los que no han salido. Esto es huir. Dice, igual que el sitio de la ciudad de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para huir, no salir, para huir por tu vida. Los cristianos de Judea, así, la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Es decir, que la señal para nosotros será la ley dominical, pero no para salir, para huir corriendo a lugares desolados y solitarios. Y todavía nos dice otra cosa. Entonces será el tiempo para abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Puede estar más claro? Este es el último capítulo, ¿verdad? Estos son los 3 años y medio de que Elías se pasó también escondido por las montañas y por las cuevas. ¿De acuerdo? De manera que una cosa es salir de las ciudades y otra es huir. Dios nos invita a que hagamos como Abraham. Salir con tu familia, con tus rebaños y que Dios te dé prosperidad, ¿vale? ¿Que no quieres salir? Bueno, no pasa nada porque llegará un tiempo que los que puedan tendrán que huir y entonces huir ya a lugares solitarios retraídos entre las montañas. Y la señal para este huir, ¿cuál es? La ley que imponga el día de descanso papal.
¿De acuerdo? O sea que hay que salir de las ciudades por nuestro bien y después de la ley dominical huir a lugares retraídos entre las montañas. ¿Se ve la diferencia? Entonces no lo podemos mezclar, ¿de acuerdo? Hoy es tiempo de salir como Abraham, salir en paz, de forma tranquila, sosegada y próspera. Fijaros que cita, hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino por quién? Mediante sus visitas. Mediante sus visitas. El Señor ha indicado reiteradamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada ubicados fuera de ellas. ¿No puede estar más claro? ¿Amonestar a las ciudades? Sí, pero no viviendo en ellas en medio de una gran ciudad. No, no. Por eso, ella generó todo un movimiento de puestos de avanzada. Puestos de avanzada. Ella le llamó en sus escritos outpost, puestos fuera, outpost centers. Solían ser mercados y cosas así, y la gente salía con sus carretas de la ciudad y se iba a ese gran mercado que estaba en el campo, se llamaban outpost centers. La gente traía ganado de las granjas, productos agrícolas, herramientas, los herreros vendían herramientas, eran outpost centers. Y no se hacía en la ciudad, se hacía fuera, ¿de acuerdo? Y hay una organización grande que se llama Outpost Center International, OCI, que es una federación de 300 ministerios laicos que todos están fuera de las ciudades, ¿no? Y tratan de amonestar a las ciudades. O sea que no hemos de inventar nada ahora, está todo funcionando desde los pioneros de nuestra iglesia, solo que a veces no nos lo han contado todo, no nos han explicado todo, ¿no? De manera que hay que advertir a las ciudades, ¿sí o no? Pero, ¿viviendo dónde? Viviendo fuera. Podemos coger el autobús, no hay problema. Una de las últimas citas ya. Debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Enoc ha quedado como un símbolo. Ellen White lo menciona muchas veces. Ella dice que Enoc no quería saber de vivir en grandes ciudades. Él era un predicador, pero él vivía en el campo. Él se iba al campo y tenía ahí su humilde hogar en el campo. Eso le ayudaba a él en su comunión con Dios a ser inspirado por las influencias. Y entonces iba a la gran ciudad y predicaba con poder. Y estaba ahí una temporada haciendo campaña, y dice Ellen White que volvía al campo con unos cuantos seguidores que habían decidido seguirle, que habían visto que el Dios de Enoc era el Dios verdadero, y se salían de la ciudad y se ponían a vivir en el campo con él, y así se formaban comunidades, nuevas comunidades. Esta era la obra de Enoc, el hombre que caminó con Dios. Y Dios espera que hoy su pueblo haga algo parecido. Hagamos una obra como la de Enoc.